tal, mis queridos amigos? Nuevamente es un gusto estar en su casa, disfrutando de este tiempo con Dios. Tenemos un mensaje fabuloso el día de hoy. El Señor nos ha estado hablando al corazón a todo el equipo que está respaldando estos programas para que lleguen a ustedes. Y el tema que tenemos que trabajar ahora es el tema del descanso. Y yo sé que muchos me van a decir, bueno, eso del descanso pues es fácil. Tenemos un día que tenemos que descansar y ahí se acabó. Pero vieran ustedes que es mucho más profundo que esto. Cuando uno empieza verdaderamente en el camino de la fe, descubre que esto del descanso es tremendamente maravilloso, porque Dios ha decretado que tengamos un verdadero descanso. Y la vida hoy en día es una vida muy ajetreada, es una vida que está llena de cargas, se vive a 1000 por hora, estamos trabajando a velocidades increíbles, el mundo viaja y trabaja ahora a unas velocidades increíbles, y ese mover actual y nuestro quehacer diario definitivamente nos causa un estrés. Nos vamos llenando de un equipaje, de un bagaje en la vida que está causando que vivamos prácticamente día a día inmersos en esta necesidad imperiosa de impulsar las cosas rapidísimas. Todo lo queremos estilo microondas, rapidito y al instante. El sistema de comunicaciones mundial pues ha variado tanto que eso es lo que nos está pasando. Pero Dios quiere que nosotros tengamos el descanso, y cuando empieza Dios a hablar del descanso es desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos que el descanso puede ser en Dios, pero realmente no hemos captado, no hemos interiorizado esto que estamos hablando, sino que continuamos la vida tal como el mundo nos la plantea. Y si ustedes se recuerdan, en el Antiguo Testamento, desde el rey David, cuando hablaba en el Salmo 23, decía: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar, me pastoreará junto a aguas de reposo y confortará mi alma. Ahí habla del descanso de Dios. Dice que Él nos va a tener en lugares donde podemos beber agua de reposo, aguas de descanso, y podemos estar descansando en pastos delicados. Pero no logramos muchas veces entender el propósito de Dios con sus palabras que están en la Biblia. Entonces hoy vamos a estar trabajando precisamente esto, porque es un tema por sobre todo interesantísimo que nos va a ayudar mucho. En la vida, como les digo, estamos cada día más cargados con problemas y dificultades y conflictos, y realmente ya no encontramos descanso. Pero Dios quiere que lleguemos a ese descanso. Y muchas veces pensamos que las personas o las relaciones nos van a ayudar a salir de los conflictos y de los problemas. Y realmente lo contrario es lo que sucede, porque las personas vienen también cargados de muchos problemas. Yo me recuerdo cuando mi bisabuelo llegó conmigo a contarme sobre el matrimonio. Y me dijo: mira, mijito, me dijo, en el matrimonio los primeros 100 años son los más difíciles. De ahí para adelante todo es cuesta abajo. Y yo me tragué esa idea. Entonces en mi matrimonio, que yo pensé que iba a encontrar alivio a todos mis conflictos y todos mis problemas, pues lo que es verdad que tuve muchos más problemas. Porque mi esposa venía con su propia gama de problemas y de conflictos, ese bagaje que traemos de generación en generación. Y ustedes no me van a dejar mentir. El hombre puede ser de 6 pies de alto, muy rubio, muy bien parecido, musculoso, con buenos pectorales, pero realmente ese individuo igual por dentro viene cargado de un gran bagaje familiar. Y la mujer, aunque uno la ve preciosa por fuera y tal vez tiene una figura impresionante, es muy linda, porque recuérdense que a nosotros los hombres nos entra la mujer por los ojos. Entonces esa mujer tan linda viene cargada de problemas. Y cuando nosotros nos casamos con esta persona maravillosa, enamorados de ella, y la cargamos para pasar el dintel de la puerta,
la estamos cargando a ella, a su abuelita, a su bisabuela y su tatarabuela, porque son generaciones y generaciones de bagajes y de conflictos que hemos venido acumulando en el tiempo. La vida nos da mucho bagaje, nos da muchos problemas y nos da muchos conflictos. Y muchas veces queremos ser nosotros los que salimos de los problemas y nos creemos autosuficientes y nos han dicho que sí podemos, que somos inteligentes, que somos capaces, que tenemos recursos, y entonces pretendemos salir de todos los problemas por nuestras propias fuerzas. O como les digo, cuando uno se casa, lo que uno quiere es que el cónyuge o la persona con la que uno ha decidido vivir el resto de su vida también lo ayude a uno a salir de los problemas. Y lejos de ello, cuando nos vamos conociendo, empezamos a desenamorarnos porque nos damos cuenta de todos los problemas con que vienen. Y esto es algo que más nos va cargando. Después de muchas relaciones fallidas, y ese es el motivo principal de los divorcios el día de hoy. Los divorcios se dan porque cada uno viene con una carga pesada de muchos conflictos, de muchos problemas generacionales, de muchos problemas que nos traemos al matrimonio, y cuando traemos ese peso más el peso de ella o el peso de él a esa circunstancia, el barco se empieza a hundir, y es lo normal, porque la vida nos llena de problemas. Miren, no me van a dejar ustedes mentir, hasta los hijos también, uno los viste muy lindos, les pone así todos perfumados, y uno ve a aquellos hijos preciosos, bien arregladitos, tal vez le untamos el pelo así, estilo Hitler, como lamido de vaca, decía mi mujer, y los muchachitos se ven preciosos, pero esos niños también a través de su vida van a ir acumulando más problemas y más problemas y más problemas. Y no nos damos cuenta de que realmente necesitamos de un descanso, necesitamos de algo que nos alivie esos problemas, y no lo vamos a encontrar en nosotros mismos, no lo vamos a encontrar en el mundo, no lo vamos a encontrar en las personas, sino que el único lugar donde verdaderamente encontramos descanso es en Dios. Y desde el Antiguo Testamento, si ustedes ven en Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice que trabajó 6 días, y el 7º día vio que todo lo que había hecho era bueno, y entró en su descanso. Dios mismo santificó el 7º día porque Él el 6º día había terminado toda su labor. La labor de creación estaba completa y vio, dice la palabra, que todo era bueno y entró en su descanso. Y ese día lo santificó para que nosotros también pudiéramos descansar. Pero no era solamente el día. Cuando Dios entró al descanso, después de la creación, Él quería que el hombre entrara en el descanso con Él. Y si vemos ahí el cuadro en Génesis, habla de que Dios se paseaba con Adán en el paraíso y tenían conversaciones. Y Adán no tenía ninguna necesidad. Todo estaba provisto. Y el hombre había entrado en ese descanso en el que Dios había entrado después de toda la creación. Y ahí se encontraban ellos, y yo me los imagino en el paraíso platicando, en la tertulia de la tarde, teniendo todo lo que absolutamente necesitaba el hombre, y realmente lo único que necesitaba era Dios y el plan perfecto de Dios para el hombre. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Vino el pecado, y con el pecado el hombre perdió el descanso. El descanso que Dios había provisto para el hombre fue perdido en el momento en que pecó. El pecado nos lleva a perder el descanso, pero no nos damos cuenta que esa circunstancia está pasando. Creemos que eso es lo normal y vivimos una vida envuelta en esta circunstancia de vida que es el pecado, y perdemos totalmente la paz, perdemos el descanso que Dios había intencionado. Lo perdió la humanidad entera cuando Adán pecó. Sin embargo, Dios había previsto que íbamos a tener ese descanso. Entonces, desde Génesis hasta que encontramos nuevamente en Éxodo la presencia del descanso, porque en los 10 mandamientos, cuando Dios se los dio a Moisés allá en el monte, dijo: recuérdense del día de reposo. O sea, lo que él estaba
diciéndonos, y eso es lo que tenemos que entender, que tenemos un día de reposo, donde Dios había establecido que laboráramos los 6 días igual que hizo en la creación, pero que el séptimo día descansáramos. Y en ese día no se podía tener ninguna actividad, sino que el hombre tenía que descansar. Pero esa es una provisión de Dios para nosotros. Pero hoy en día es muy difícil poder mantener esa provisión, porque como la vida nos lleva tan acelerados y estamos tan cargados de conflictos y problemas, muchas veces lo que hacemos es que el mismo día de descanso que Dios decretó, que Dios santificó, pues hombre, estamos trabajando. Y no solo trabaja el hombre, ahora trabaja la mujer también. Anoche estábamos compartiendo en el grupo de parejas en mi casa que en el año 1952 y me llegó un correo fabuloso donde hablaba de lo que tenía que hacer la mujer cuando el esposo llegaba a casa. Porque en ese entonces la mujer no trabajaba. La mujer estaba en casa cuidando a los hijos. Miren, y fue un momento de mucha diversión cuando podíamos ver las diferencias entre lo que se creía que debía ser el hogar y la mujer en aquel entonces y lo que hoy está sucediendo. Y las mujeres del grupo que manifestaban, eso que ustedes están es puro machismo. Y ciertamente las cosas eran diferentes en aquella época. Esta época cada día se vuelve más complicada precisamente por eso, porque nos está impulsando el mundo a tener esa vida tan acelerada y tan ajetreada. Mi mujer y yo, como les digo, cada vez que entrábamos en conflicto con mi esposa, pues recurríamos al bagaje que ya traíamos familiar. Y eso hacemos normalmente. Y la vida, como les explico, nos está cargando día a día con más bagaje. Y Dios quiere que descansemos. Pero el Shabbat, como les digo, para el pueblo judío era muy importante, porque Dios les había dicho que tenían que descansar. Y el Shabbat, unos lo celebran el domingo, otros el sábado. Yo no tengo ningún problema con que las personas descansen el día sábado, que el Shabbat sea el sábado, porque la verdad es que el día para adoración, y eso lo podemos ver en muchas iglesias, el día para adoración no tiene importancia. Yo de hecho adoro a Dios el día sábado, también lo hago el viernes, también lo hago el jueves, el miércoles, el martes, el lunes, y lo hago domingo. No es necesario que yo vaya a una iglesia, que yo vaya a un edificio para adorar a Dios. Eso es algo que puedo hacer cualquier momento. Pero la idea del descanso es porque tenemos que cesar la labor. Dios cesó su labor el día séptimo. Terminó, se completó, estaba hecho. Luego vino el problema y perdimos el descanso. Y ahora nuevamente Dios nos dice, y se lo dijo al pueblo judío, que había que descansar el séptimo, y lo estableció en los mandamientos. Entonces el pueblo de Dios, el pueblo judío, empezó a respetar el Shabbat, donde estaba hablando, y lo vemos también en Jeremías, de que el descanso del Señor era ese día. Pero si se dan ustedes cuenta, en el Nuevo Testamento, en Gálatas, habla de que el Antiguo Testamento es como nuestra escuela, donde nosotros aprendimos estas cosas, pero el Nuevo Testamento nos entra en una nueva etapa. Esa nueva etapa es la realidad de la gracia de Dios bajo la cual estamos viviendo en este momento. El pacto del día del descanso, que eran 24 horas el Shabbat, es hecho con el pueblo de Israel. Pero eso son solamente las sombras de las cosas que Dios había preparado bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo que estamos viviendo en este momento. Porque uno no necesita un solo día de descanso, porque el descanso de Dios no es un periodo de 24 horas, es una realidad de vida. El descanso de Dios se vive todos los días. Así lo decía David: en delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Cuando estamos afligidos, cuando estamos metidos en problemas y en dificultades, y sabemos que nosotros mismos no podemos salir de ellas, y hemos buscado quienes, y tenemos una historia de relaciones fallidas en nuestra vida, donde hemos buscado la ayuda de alguien más y siempre nos fallan, el único que no nos falla es Dios. Pero Dios quiere que entremos a ese descanso como en el Nuevo Testamento.
Y como les digo en Gálatas, dice, el Antiguo Testamento es la sombra de lo que es la realidad en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo dijo que el Shabbat, que el hombre no era para el Shabbat, sino que el Shabbat era para el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo más importante es el hombre, no el día. Y el período de Dios, el descanso de Dios es permanente. Es la gracia de la actuación de nuestro Señor Jesucristo. Desde el momento del Calvario y su resurrección, Dios nos otorgó el descanso. Ese día que en el Calvario, cuando murió nuestro Señor Jesucristo, se fue el sol, tembló la tierra, se rasgó el velo de arriba para abajo, sucedieron cambios significativos en el mundo. Y uno de los cambios más significativos es que podemos entrar en el descanso del Señor. El descanso del Señor es algo como una acción de fe en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Y nuestra fe nos dice que nosotros podemos descansar en Dios, porque el descanso de Dios lo restringimos a Dios, lo hacemos de menos cuando decimos que es un periodo de 24 horas. Lo que quiere Dios es que nosotros disfrutemos de esa paz, de esa tranquilidad, cuando entramos al reino de los cielos, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, entramos en una nueva dimensión. Esa nueva dimensión trae ese descanso del cual habla el rey David, el cual habla Dios en el Antiguo Testamento. Porque la provisión del día era un pacto que tenía Dios con el pueblo de Israel. Pero para la iglesia de hoy es ridículo, o casi ridículo, pretender solamente un día de descanso, un día de adoración con el Señor, porque dice que nosotros ya tenemos al novio. Cuando mi esposa y yo nos casamos, antes del casamiento, pues obviamente solamente teníamos la sombra o la imagen de lo que podía ser la vida de matrimonio. El día que llegamos a la iglesia y estaba todo iluminada, entramos a una nueva luz. Y cuando nosotros le dijimos que sí a nuestro cónyuge, entramos ya a otro tipo de vida. No es que salimos con la novia o con el novio de la iglesia, salimos ya con nuestra esposa, o salimos con nuestro esposo, nuestro cónyuge. Y eso es lo que Dios pretende en el Nuevo Testamento. Dice que la iglesia es la esposa de Jesucristo. Nosotros entramos en esa nueva dimensión donde ya tenemos al novio. Y cuando tenemos al novio no necesitamos la sombra de lo que era para el pueblo de Israel, sino que ya tenemos la realidad. Y con nuestro Señor Jesucristo se instauró una nueva gracia, donde nosotros podemos entrar y tener una vida de descanso. Ya los problemas no los podemos ver en una forma igual. Cuando yo tenía problemas y no estaba con nuestro Señor, definitivamente los problemas me agobiaban. Y tuve muchos problemas en mi vida porque traía demasiado bagaje. Cuando entré al Señor, no es que se acabaran los problemas. Y es mentira cuando alguien le dice a uno que cuando uno entra a Jesucristo ya se acabaron los problemas. Eso no es cierto. Los problemas continúan, pero los problemas en manos de Dios son completamente diferentes, porque podemos estar tranquilos y podemos descansar en Dios para nuestra vida, para nuestras relaciones, para nuestros hijos, para nuestro quehacer y para nuestras naciones. Dios ha provisto ese descanso para su iglesia. Y ese descanso significa que podemos confiar en Él, que Él puede solucionar todo conflicto, todo problema. Él puede tomar control de nuestra vida. Pero muchas veces no queremos entrar en esa dimensión. Nos seguimos preocupando y nos seguimos haciendo las cosas con nuestras propias fuerzas. Yo conozco de mucha gente, inclusive uno de los líderes que yo aprendí en la vida, en una organización, él quería hacer las cosas por sus propias fuerzas. Y durante 14 meses pasó haciendo todo por sus fuerzas. Era exactamente la voluntad de Dios lo que él estaba haciendo, porque Dios quería que hiciera esa obra. Sin embargo, lo estaba haciendo con sus recursos, con sus conexiones, y no permitió verdaderamente que Dios entrara en la dimensión de darle ese descanso que él necesitaba. Hasta que llegó un momento donde ya agobiado
donde ya había hecho todo lo imposible, humanamente posible, como decimos nosotros, para realizar lo que tenía que hacer, y se dio cuenta que no funcionaba. Entonces se rindió. Y en el momentito de rendirse, Dios tomó control. Y esta organización ha viajado por todo el mundo, está en casi todas las naciones. Hombres se han juntado para compartir sus experiencias de vida y entender este mensaje, que podemos entrar en el descanso de Dios. El descanso de Dios no es un periodo de 24 horas. El descanso de Dios es un estilo de vida. Es un estilo donde nosotros sabemos que a pesar de los conflictos, a pesar de los problemas, podemos descansar en Él. Porque eso es lo que Él quiere. Dios quiere que nosotros descansemos en Él, que confiemos tanto en Él, que confiemos verdaderamente que todo lo vamos a poder solucionar. No en nuestras fuerzas, en las de Él. ¿Y cuál es esa dimensión de fe? Se los voy a poner y se los voy a plantear en esta forma. Miren, esto es maravilloso porque realmente cuando Dios nos habla y entendemos cuál es su plan perfecto y entendemos cuáles son las intenciones del corazón de Dios. Y Dios nos ama tan profundamente y de una forma tan especial que ha provisto para todo. Y entramos en el Nuevo Testamento, como les dije, porque en el Antiguo Testamento hablábamos del pueblo de Dios, los judíos, y Dios se había apartado a los sacerdotes, los levitas. Y los levitas eran unas personas dentro del pueblo de Dios que no trabajaban. Ellos vivían de la gracia de Dios. Y ellos eran los únicos que podían entrar al lugar santísimo. En el lugar santísimo no había labor, no había sudor. ¿Esto qué significa? Que Dios había dado una provisión especial para estos sacerdotes, que eran los encargados de la comunicación entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces los levitas eran los únicos que podían entrar ahí, pero ahí no laboraban. Y Dios estos hombres vivían de las ofrendas que el pueblo daba para Dios. Ellos tenían derecho, dice, y ese derecho se lo ganaron desde que Moisés bajó con los mandamientos de allá del monte, cuando vio que todo el pueblo de Israel había construido un becerro. Y entonces él dijo, ¿quién conmigo? Dijo Moisés. ¿Y quién fueron los que se levantaron? Los levitas. Y desde ese momento Dios les dio esa provisión. Ellos no trabajan. Y en el lugar santísimo es prohibidísimo trabajar o hacer labor. Ahí no hay sudor de por medio. Y este es un reflejo de lo que en el Antiguo Testamento pasó. En el Antiguo Testamento Dios descansó el séptimo día, como ya se los mencioné. Descansó de toda labor. Pero vamos al Nuevo Testamento, que es nuestra realidad. En el Antiguo Testamento era la sombra de lo que venía, pero en el Nuevo Testamento estamos en una nueva dimensión, en una nueva realidad. Nuestro Señor Jesucristo, y esto lo menciona Lucas, San Lucas en el Evangelio, cuando nuestro Señor Jesucristo en el Calvario inclinó su cabeza y dijo, consumado es. Es que estaba terminado. Su labor de redención se había cumplido perfectamente bien en la cruz del Calvario, con su muerte y luego su resurrección para redimir a la humanidad. El hecho estaba consumado. Cuando Dios descansó en el Antiguo Testamento después de su labor de creación, Jesucristo descansó de su labor de redención en el Nuevo Testamento en el momento de entregar su espíritu, y en su ascensión dice que subió a la diestra del Padre y está sentado a la diestra del Padre en su descanso. Y el descanso de nuestro Señor Jesucristo es el que estamos hablando, es el que estamos disfrutando ahorita. Entonces, ya no es la sombra ni esa dimensión de lo porvenir que tenía el Antiguo Testamento, sino que ya entramos en esa nueva dimensión donde Jesucristo está descansando, sentado a la diestra del Padre, y todos los que estamos con Jesucristo entramos a ese descanso con Él. Simplemente es que no lo hemos dimensionado ni lo hemos entendido. Jesucristo nos da la provisión para que nosotros podamos vivir la vida sin verdaderas cargas como las que nosotros mismos nos imponemos. Porque vamos a ver que ya nos vamos a preocupar por las cosas como nos preocupábamos antes.
Ya no vamos a tener aquellos conflictos como los que teníamos antes. Ya no vamos a laborar como laborábamos antes. Ya no vamos a tener que hacer nosotros esa obra de redención, ni esa obra de vida, porque Jesucristo ya lo hizo todo por nosotros. Está consumado. Pero ese es un hecho que muchas veces pasamos por alto. Y como lo pasamos por alto, seguimos trabajando y seguimos laborando y seguimos haciendo las cosas como el mundo dice que las tenemos que hacer. O tal vez como la sombra en el Antiguo Testamento, donde nos matábamos toda la semana y el día sábado, el día de descanso, el domingo, llegábamos al Shabbat y tomábamos un día de descanso para renovar nuestras fuerzas y luego empezar. Esa renovación de fuerzas ya nos la dio Jesucristo. En el Nuevo Testamento dice, cuando menciona en Lucas, nuestro Señor Jesucristo también dice, venid a mí los que estéis cansados y agobiados, porque yo los haré descansar. Ahí Dios nos está hablando a través de Jesucristo y nos está diciendo, miren, no se agobien, no se angustien, no se preocupen. Vengan conmigo los que estén cargados, los que estén agobiados, que yo los voy a hacer descansar. Y eso dice Mateo también. Cuando escuchamos ahí, es escuchar a Dios a través de Jesucristo. Y Jesucristo lo dijo, vengan a mí, dice. Pero ese es el secreto. Es venir a Jesucristo para que realmente podamos llevar una vida en descanso. No es mantener una vida activa y luego el domingo ir con Jesucristo para obtener el descanso. Es toda nuestra vida. Dice la palabra, como ya lo mencioné, que Él es el autor y el consumador de la fe. Y este es un hecho de fe. Y en los Salmos también David decía, este es el día del Señor. Este es el día que hizo Dios. ¿En donde qué? Donde vamos a disfrutar, donde nos vamos a alegrar, donde vamos a descansar. Pero ese día es la institución que hizo nuestro Señor Jesucristo de la nueva era, del nuevo tiempo de Dios, de esta nueva dimensión que viene con Jesucristo, que viene con su muerte, que viene con su resurrección y que viene su ascensión, y que está sentado descansando a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, para que nosotros no tengamos que pasar lo que ya Él consumó, Él ya lo hizo todo. Pero entrar en esa dimensión requiere que nosotros verdaderamente entendamos el plan de Dios. Y para entender el plan de Dios necesitamos meternos dentro de su palabra. Y para meternos en la palabra necesitamos que Jesucristo nos guíe a través del Espíritu Santo para que tengamos ese entendimiento. Las verdades de Dios las conocemos en nuestro espíritu, pero el entendimiento nos viene en nuestra alma, en nuestra mente. Entonces, quizás ahorita usted está ahí un poco escéptico sobre lo que estamos platicando. Y está bien ser escéptico. Mire, un escéptico no es una mala persona. Un escéptico es alguien que quiere la verdad. Pero si nosotros somos creyentes y sabemos que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la verdad no es un concepto. La verdad es una persona. Y cuando nosotros entramos a esa dimensión espiritual, entramos a la vida en Jesucristo, por Jesucristo y para Jesucristo. Y así debemos caminar. Y ese caminar nos permite ir en descanso. No tenemos que laborar tanto, no tenemos que esforzarnos tanto, sino que Él está con nosotros para darnos provisión. Nuestras finanzas van a estar bien, nuestras relaciones van a estar bien, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestro quehacer, todo entra dentro de esta dimensión y podemos verdaderamente descansar en Cristo Jesús. Venid a mí los que estéis cargados. Y esa es una promesa que debemos hacer nuestra. Esa promesa es la que Dios quiere que nos apropiemos para que nuestra vida entre en ese descanso que Él desea. No es un descanso de 24 horas, no es un descanso de un día a la semana. Es un descanso en que podemos confiar que Dios está con nosotros hasta el fin de los tiempos y más allá. Todos y cada uno de nosotros podemos tener esa vida con un descanso permanente, donde la realidad es otra dimensión, pero sí necesitamos
entender y si necesitamos entrar en Jesucristo. Y yo sé que hay muchos allá afuera que nos están viendo, todavía no han aceptado a Jesucristo en su vida. Entonces yo quisiera que me acompañaran en esta pequeña oración. Es una oración sencilla donde aceptamos a Jesús para que Jesús tome control de nuestra vida. Padre Celestial, esta tarde o este día te damos gracias para que tú vengas, Señor, a nuestra vida. Nos arrepentimos de nuestro comportamiento porque hemos fallado, pero tú nos perdonas a través de Jesucristo y aceptamos ese perdón y lo aceptamos a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador, como nuestro sanador y como Dios en nuestra vida. Y pedimos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo venga a actuar con su poder en este caminar hacia el Padre en Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta pequeña oración, yo lo exhorto a que se involucre y participe con algún grupo de alguna iglesia para que nuevamente pueda el Señor reconfirmar lo que ahora hemos dicho. El descanso del Señor no es para un día. El descanso del Señor es para toda nuestra vida. Que Dios los bendiga.